identifico hasta 13 grandes desafíos que tiene Europa en este momento. Usted ha mencionado dos de ellos ya. Uno es el terrorismo internacional, que no tiene cuartel, que se extiende por el mundo y que está golpeando a Europa. En este día, además, tenemos lo que ha ocurrido en Niza, en Francia, que no es lo primero que ocurre en los últimos meses en Francia, pero está el otro, que es la salida de uno de los miembros, que no fue un miembro fundador, fue un miembro siempre reticente. Gran Bretaña fue muy reticente a entrar en la Unión Europea, y De Gaulle en Francia siempre fue reticente a que entrara. Ha sido un socio siempre un poco complicado, pero ahora, una vez que ya estaba formada la Europa de los 28, la salida de Gran Bretaña va a tener una repercusión, yo creo que bastante grave para la Unión Europea y aún más grave para el Reino Unido. Pero hay otros muchos. Está el asunto de los refugiados políticos, de los inmigrantes económicos, que a mi juicio se está entendiendo muy mal por parte de las autoridades europeas. No son un problema, son la solución. Está el tema de la manera de administrar la crisis económica, que nace en Norteamérica, se extiende a Europa, y en Europa utilizan la técnica contraria a la utilizada en Estados Unidos. En lugar de activar la economía con una política de austeridad, le llaman austeridad, aunque la verdad es que también falsifican el concepto, el significado de la palabra austeridad. A mí me gusta la austeridad. Eso no es austeridad, eso es recortar prestaciones a las que ya la gente tiene un derecho adquirido y que son necesidades que hay que cubrir. Y hay otro muchísimo, que es lo que pretendo hacer en la conferencia, desarrollar como mínimo 13 grandes desafíos, 13 grandes retos que tiene Europa delante. El más grave, sin duda, es la pérdida del concepto de unión de Europa. Europa no ha conseguido darse forma para los ciudadanos, es decir, no ha conseguido un alma europea, una especie de acuerdo, un consenso general de los ciudadanos de que Europa es algo que tenemos que construir hacia el futuro. Y entonces hoy hay mucha gente en Europa que no solo ve con indiferencia, con lejanía a la Unión Europea, sino que la ve con hostilidad. ¿Para qué nos sirve Europa, dicen algunos, si el camino que se está siguiendo es la reducción de los salarios a los trabajadores, el incremento desbordante del número de desempleados, el aumento de la pobreza? En Europa hay 114 millones de personas en la pobreza, hay 24 millones de desempleados, la juventud europea alcanza el 50% de paro. Todo eso hace que los europeos hoy estén bastante alejados del concepto de la Unión. Por otra parte, si Europa no continúa esa unidad política, el resultado puede ser terrible para el conjunto de los países europeos y por tanto para los ciudadanos. Bueno, yo en la campaña electoral, los actos públicos, advertía que los electores tenían que estar preparados por si había terceras elecciones. En España hemos llegado a una curiosa situación, y es que los partidos políticos se definen por su negación más que por su afirmación. Sabemos muy claro lo que no quieren hacer y no tenemos tan claro lo que quieren hacer. Claro, hemos pasado unos 4 años anteriores muy complicados. Fíjense, le pondré un ejemplo. Yo era entonces, en esos años, durante 3 de esos años, presidente de la Comisión de Presupuestos. Cuando el partido del gobierno presentaba los presupuestos, lo presentó 4 veces en esa etapa en que yo presidía, el número de enmiendas que presentaba la oposición era siempre en torno a 3.500 enmiendas. Yo preguntaba a los representantes del gobierno que acudían a la comisión cuántas podrían ser aprobadas, y la respuesta era siempre 0. Y yo les advertía: están ustedes cavando su propia tumba, porque ahora, aprovechando que tienen mayoría absoluta, ustedes no quieren oír nada. De 3.500 no hay una sola enmienda que ustedes puedan aprobar. Cuando dejen de tener mayoría absoluta, nadie querrá hablar nada con ustedes, porque han hecho un abuso absoluto de su mayoría absoluta. Y eso se ha cumplido. Ahora, ¿va a haber gobierno o no?, que era la pregunta exacta. Hombre, yo creo que es muy difícil aceptar que no lo haya. Probablemente va a haber un gobierno bastante débil,
que no exigirán las fuerzas políticas que le permitan formar ese gobierno. Yo creo que no van a exigir nada a cambio porque lo van a obtener en el Parlamento, porque va a ser un gobierno tan minoritario que el resto de las fuerzas políticas van a conseguir en los presupuestos, en las proposiciones de leyes, van a conseguir lo que ahora podrían negociar a cambio de un voto afirmativo, de una abstención. Pero yo creo que al final, yo creo que habrá, durante el mes de agosto, habrá gobierno, un gobierno muy débil, muy complicado, con una legislatura o torturante para el gobierno o corta.